Bueno, vamos con el escándalo que desató la Comisión Nacional de Energía. Detectó un error en el cálculo del cobro de las tarifas eléctricas que de verdad no tiene precedente. Esto lo reveló anoche Tele 13, que mostró que las cuentas de la luz en distintas comunas del país sufrieron un incremento en su valor incluso más allá de lo permitido por ley. Vamos a explicar esto, cómo puede ocurrir algo así con peras y manzanas. Roberto Sá, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenas noches a ti y a toda la audiencia. Algo tempranito en la Radio Infinita alcanzaba a comentar. Sí, Yo pues. dije, no había alcanzado a ver el reportaje de Tele 13, pero ya lo vimos y ahora tratemos de entender un poco mejor qué es lo que está pasando. Vamos a explicar a la gente con peras y manzanas qué es lo que ocurrió. Las cuentas de la luz vuelven de nuevo a la noticia, vuelven de nuevo a la polémica. ¿Y por qué digo de nuevo? Porque veníamos saliendo de un complejo, difícil proceso de normalización de las tarifas luego de 5 años en los cuales las tarifas estuvieron congeladas. Ese proceso digo que fue difícil, complejo, porque significó para todos los hogares chilenos alzas de entre 70 y 80%. Eso fue un duro golpe para los hogares que todavía la gente lo resiente. Estábamos saliendo de eso cuando en las últimas horas sale esta noticia en la cual el gobierno, a través de la Comisión Nacional de Energía, informa que en el proceso para el ajuste de los precios del próximo año detectó que había un problema, un error, una inconsistencia técnica en la cual se refleja, se muestra que se cobró 2 veces la medición del IPC en la tarifa. Eso generó una situación bien compleja para el gobierno y una situación política también muy compleja desde el punto de vista del momento que estamos viviendo. Vamos a ver una gráfica para explicarle con pera y manzana a la gente. Tengo un ejemplo además que me dieron muy bueno. Veamos la gráfica, por favor, señor director. Pongo aquí yo error o cambio metodológico porque el ministro de Energía habló de este concepto, cambio metodológico. La mayoría de los analistas y los políticos hablan de un error. ¿Qué es lo que pasó? Se aplicó, y aquí voy a decir lo que ocurrió de poner el IPC 2 veces. Voy a dar el concepto técnico y después lo voy a explicar en fácil. Se aplicó a la medición de las tarifas para el próximo año la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional. Con peras y manzanas, la tasa de interés que trae ya el cobro del IPC. Aquí ya teníamos IPC. Pero además de ese IPC, le aplicaron el IPC. Cobró el IPC. O sea, esto no debería haber tenido IPC. O uno o el otro, pero no los dos. Y aquí voy a ocupar un ejemplo que dio un ejecutivo del rubro eléctrico. Es como si tú haces un queque, le pones polvo de hornear. Y tenía harina con polvo de hornear. Harina con polvo de hornear y polvo de hornear. O sea, le pone polvo de hornear 2 veces. Qué aquí bueno el ejemplo. Se le colocó IPC aquí y se le colocó IPC aquí. Ahora. Y eso significa cobrar de más. ¿Esto viene desde cuándo? Bueno, esto también es súper interesante porque según lo que señaló hoy día el ministerio o el ministro y también la Comisión Nacional de Energía, esto vendría desde el año 2017. Por lo tanto, atravesó gobiernos de derecha y la actual administración, Juan Manuel. Ya, esto es un tema, por supuesto, que genera controversia y ha provocado también que parlamentarios de oposición anunciaran una acusación constitucional en contra del ministro de Energía. Te propongo que veamos la nota de Tamara Vilogrón y seguimos conversando. Después de meses de fuertes alzas en la tarifa eléctrica, sin duda, una baja se ve como un alivio al bolsillo. El problema es que esta disminución, que se estima para el primer semestre del próximo año, se debe a un error metodológico que debía ser corregido. Lo encuentro el colmo, porque ya estamos pagando una luz exageradamente cara. Yo creo que las cuentas más caras que tengo yo me subió de 40 a 150. Nosotros somos al final los que estamos pagando siempre los platos rotos. Es importante que se reconozca y que se devuelva de verdad. Porque siempre que sucede esto se dice se va a devolver 5 y se termina devolviendo 2, 3 o finalmente se diluye con el tiempo. La polémica comenzó cuando la Comisión Nacional de Energía presentó el informe técnico preliminar que define las tarifas de los clientes. Ahí informó que las cuentas de la luz deberán tener una pequeña baja debido a lo que se definió como una inconsistencia metodológica en el cálculo de tarifas anteriores. Que luego del proceso de congelamiento de la tarifa eléctrica, luego después se descongeló la tarifa eléctrica. Entonces se generaron diferencias de facturación. Digamos, a las generadoras no se les pagó lo que se les tenía que realmente pagar, ¿cierto? Después eso se subsanó y nosotros comenzamos hoy a pagar luego del descongelamiento, ¿cierto? Un cargo extra por esto. Diferencias de facturación que se ajustaron con intereses y con las variaciones del IPC.
La diferencia metodológica es que la comisión, para los semestres anteriores, este saldo lo castigó 2 veces por IPC. Entonces se generó un sobrecosto que hizo que el incremento de las tarifas en los meses anteriores fuese mayor a lo que debiese haber sido en la práctica. A través de un video enviado a los medios de comunicación, el ministro de Energía evitó usar la palabra error. Este es un cambio metodológico que está proponiendo la Comisión Nacional de Energía respecto de algo que se venía haciendo desde el 2017 y que permitiría una rebaja en las cuentas del orden del 2% de las cuentas de la luz, del orden del 2% promedio nacional a partir de enero próximo. Luego el titular de la Comisión Nacional de Energía ahondó en el problema. Y en esta oportunidad hemos decidido modificar un criterio que nos parecía inconsistente y que se venía aplicando desde el año 2017 en forma sistemática. Creemos que lo adecuado es modificar aquello. Sacando cuentas, esta llamada inconsistencia generó un sobrecosto de 117 millones de dólares. Y es que a la indignación de la gente se sumaron las repercusiones políticas. Parlamentarios de la UDI presentarán una acusación constitucional en contra del ministro de Energía, Diego Pardo. Estamos acostumbrados a que en este gobierno nunca nadie asume ninguna responsabilidad. Nosotros vamos a ir a perseguir la responsabilidad de un ministro que le terminó por subir las cuentas de la luz a todos los chilenos. Lo que hemos conocido a propósito de las cuentas de la luz es un escándalo nacional. Este abuso con las cuentas de la luz, donde se les cobraba a los chilenos y chilenas el doble reajuste del IPC, es impresentable y que no puede quedar en la impunidad en ningún caso. ¿Le preocupa la acusación, ministro? Hablemos a la salida porque me están esperando. Finalmente tuvo que enfrentar las preguntas. Yo soy muy respetuoso de las atribuciones de fiscalización que le corresponde a la Cámara de Diputados y Diputadas. Mi rol como secretario de Estado es tratar de que este cambio metodológico se refleje lo antes posible en una disminución en las tarifas de las personas. Ahora, la pregunta que se hacen muchos, ¿qué va a pasar con las cuentas de la luz? ¿Se va a devolver el dinero? Eso se verá reflejado a contar de enero del 2026, porque se estima que bajarán un 2% en promedio a nivel nacional. Aunque para algunas regiones la disminución puede variar. En algunos sectores de Valparaíso podría bajar más de un 8% y en Copiapó un 6,5%. Eso sí, dependerá de cada empresa eléctrica. Una polémica que toca uno de los servicios básicos más sensibles en un hogar. Quiero aumentar esta tensión que le gusta tanto a nuestro editor Miguel Ángel Luna, Roberto Sá. Nadie se dio cuenta, las empresas tampoco, porque todos apuntan al ministro, pero ¿y las empresas? No lo sabemos, puede que se hayan dado cuenta y no hayan avisado. Son alrededor de más de 100 millones de dólares lo que recibieron, pero en un periodo largo de tiempo. Está bien, pero digo, porque todos apuntan a la Comisión Nacional de Energía, por lo tanto al ministro, pero ¿y las empresas tampoco? Solo diré con eso, Juan Manuel, que me parece que esto ha sido manejado mal comunicacionalmente. En vez de enviar un video a los medios de comunicación, el ministro de Energía hoy día en la mañana debió haber dado una conferencia de prensa. Sí, es verdad. Vamos con la gráfica, porque creo que el tema todavía tiene muchas preguntas que hay que responder. Vamos con la otra lámina para ir terminando. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Este es lo que yo te decía, el excedente, 118 millones de dólares. El decreto establece una rebaja promedio de 2% para compensar. Esto es súper importante, no es que nos vayan a bajar las cuentas, simplemente es que nos van a devolver la plata al cobrarnos menos. Cobrarnos menos, ¿no? Y no nos van a hacer una devolución de plata, sino que nos van a cobrar menos. Ahora, menos. Es un informe técnico que hay que convertir en decreto, sí, y eso recién estaría en enero. Y eso es súper importante, esa rebaja es a partir de enero por eso mismo. Es imposible que sea antes, imposible. El Congreso pide adelantar esto a noviembre, pero eso es imposible. Veamos los números de las regiones y con esto vamos a ir terminando. Vamos a la otra lámina. Vamos a mostrar los números. Ahí vamos a ver lo que ocurre con las regiones. Ya. Ahí está, ¿se aplica o no? Ahí está, ya. Ahí está, no. Lo de las regiones, ahí está. Ahí está, mira, ahí ya. Se despliega. Valparaíso, por ejemplo. Sí, 7,97, la región de Atacama, 6,51. Dejemos correr los números y que la gente vea cada región para yo explicar una cosa que es importante para ir cerrando, Juan Manuel. Esto tiene un efecto dominó, no solo en que nos cobraron de más por un tiempo, sino que además hay un efecto en el IPC. Hubo un mayor IPC del que debía haber sido porque las tarifas eran más de lo que deben haber subido. Y eso significa entonces que los que pagamos créditos hipotecarios pagamos más de lo que correspondía, los que pagamos colegios pagamos más de lo que correspondía. Todos los que pagamos en UEF. Todo lo que pagamos en UEF
o que pagamos con ese tipo de Roberto, variaciones, se complica. Hay que hacer ese cálculo. ¿Cuánto más pudo haber subido entonces el IPC producto de este mal cálculo? Esa es una pregunta que hasta ahora no tiene respuesta. Ahora, con la devolución en enero, debiéramos tener al menos una compensación. Va a haber un IPC más bajo también de lo que se pensaba y por lo tanto ahí podría haber una compensación. Pero ese es un tema también que habla de la gravedad de este tema. Veremos. Y yo insisto, aquí debería haber mañana una conferencia de prensa del ministro de Energía respondiendo a las preguntas que todavía están en el aire. Vamos a ver si se produce esa baja en el IPC. Como dice la canción, quizás sí, quizás hay que no. verlo, hay que verlo. Juan Manuel, con peras y manzanas. Buenas noches. Connie.